¿Cuál tú dirías que es esa microexpresión que más se repite, pero que generalmente la gente no le presta tanta atención? La famosa sonrisa Duchenne. Cuando una persona sonríe de manera social, por quedar bien y porque va a ser muy polite, pues evidentemente solamente sonríe con la boca. ¿Esto es cierto o es un mito? ¿Las mujeres tienen mayor intuición o los varones? A nivel de procesamiento, las mujeres nos lleváis años luz. La sudoración, ¿significa que está nervioso? Hoy hablamos con Juan Manuel García, un experto internacional en comportamiento no verbal, entrenado por el FBI y Guardia Civil. Estos son cambios fisiológicos. Exacto. Mayor sudoración, mayor activación muscular, mayor activación de la presión sanguínea. Todo esto es muy coherente con que una persona se ponga nerviosa. ¿Cómo saber cuando una persona realmente está enamorada o no? Yo me siento súper feliz de que puedas estar en nuestro episodio, Juan Manuel. Para mí realmente es un verdadero honor. Y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, se tienen que quedar hasta el final, porque este tema pica y se extiende, o sea, de microexpresiones, de lenguaje no verbal, de cómo detectar realmente las mentiras y cómo trabajar este proceso de negociación constante. Aquí tenemos al experto. Bienvenido a nuestro podcast, mi amor. Hola Saida, pues encantado de estar cerquita de ti, aunque sea virtualmente, y por lo menos pues hacer un ratito aquí contigo. Sí, no, yo súper feliz y súper entusiasmada porque este episodio yo tengo preguntas bien interesantes y yo he visto varias entrevistas que te han hecho y definitivamente tu expertise, la forma en que tú manejas la información, también de forma muy simple, ¿verdad? Para que las personas puedan entenderlo, me encanta. Quiero comenzar ya directamente hablando un poquito. Cuando tú ves una persona incluso llegando a un sitio, llegando a una reunión, antes de que la persona te diga ninguna palabra, ¿qué es lo primero que tú observas en esa persona? Bueno, pues principalmente en lo primero que me fijo es un poco en la actitud que tiene esta persona, qué nivel de energía trae. Y a nivel de lenguaje corporal, de alguna manera lo que me fijo es en la globalidad de la exposición de comunicación no verbal que trae y sobre todo, la inclinación de su cuerpo hacia mí o hacia otro sitio y hacia dónde van orientados sus pies. Si sus pies se orientan hacia mí o se orientan hacia una salida es porque puede estar más o menos a gusto. Entonces procuro hacerme como una especie de idea global de cómo está esa persona a nivel de corporalidad y esa energía, ese aura que llaman ahora la gente más joven, y empezar desde ahí. Luego ya es a raíz de provocar reacciones y hacer preguntas, pues ya te vas dando cuenta cómo se encuentra esta persona reaccionando a todo lo que va ocurriendo. Qué interesante eso que menciona. Quiere decir que podemos identificar rápidamente cómo se siente la persona simplemente mirando sus pies, sus manos. O sea, en el caso de los pies, mencionaste que depende a dónde se están dirigiendo. Sí, es que mira, si te das cuenta, cuando nosotros sentimos o nuestro cerebro intuye que estamos en peligro y como nuestro cerebro, su principal misión es la supervivencia, va a preparar al cuerpo para la huida. Puede ser para la huida, para la lucha o para quedarte petrificado. Pero normalmente, como una de las posibilidades es la huida, va, digamos, a orientarse hacia la puerta de salida o hacia la zona donde nosotros de manera natural huiríamos. Entonces es muy probable que uno de nuestros pies o nuestros dos pies de repente, en vez de estar mirando de frente hacia la persona a la que está hablando, se giren hacia, digamos, el inicio de ese primer paso de huida. Entonces, muy probablemente podrían estar orientados hacia la puerta más cercana y eso nos va a poder dejar entrever que una persona no está demasiado a gusto con nosotros o directamente es que se quiere ir. Wow, qué interesante. ¿Qué es esto pequeño? Tú dirías que en algunos momentos dados la persona quizás no está bien o quizás eso mismo que tiene un poquito de miedo, aunque sonría. Tú sabes que es típico que a lo mejor la persona llegue, hola, buenos días, y entonces esté reunida todo el tiempo y riéndose, pero hay otros procesos, quizás no sé si son los ojos o algo así que nos Sí. pueda decir, no, esta persona no está confiando o tiene miedo. Bueno, sobre todo tenemos que estar atentos a diferentes reacciones, pero mira, dices algo muy interesante y es como que en los ojos se ve que no está sonriendo de verdad. Y como muy bien dices, bueno, la famosa sonrisa Duchenne tiene que ver mucho con la alegría real y vivida de una persona cuando está sonriendo. Cuando una persona sonríe de manera social, por quedar bien y porque va a ser muy polite, pues evidentemente solamente sonríe con la boca que nada tiene que ver cuando pues directamente yo te veo, me da muchísima alegría verte y por tanto sonrío con todo el rostro, de tal manera que llegamos a achinar un poco los ojos, nos salen unas pequeñas arrugas que se llaman patas de gallo y claro, pues eso lo que hace es evidenciar que sí que existe una alegría real y verdadera, ¿no? Entonces, por lo menos sí podemos diferenciar cuando es algo social, por quedar bien o porque realmente lo sentimos. ¿Que queremos saber si una persona tiene miedo? Pues nos tendríamos que ir a reacciones de desagrado, reacciones de rechazo, o si sus cejas, pues de alguna manera tienen una configuración elevada y que se juntan en el interior, que sí nos pueden denominar que tiene miedo. Igualmente,
La inclinación del cuerpo también nos va a definir si una persona está a gusto o no, o tiene miedo o no, con respecto a nosotros. Luego es interesante también saber que, como muy bien has dicho, la sonrisa, esa sonrisa impostada, es la mayor parte de las veces lo que se utiliza para esconder una emoción real que no queremos que se note. Es decir, podríamos catalogar la sonrisa como una emoción sobreyacente que va a estar por encima de otra subyacente. Wow, increíble. La verdad que tú lo estás explicando y me remonta a esos momentos donde llego a diferentes sitios, incluyendo estas actividades de networking, y tú ves a estas personas sonriendo todo el tiempo, pero incluso se le nota que no están cómodas, Claro. ¿verdad? O a veces no son tan auténticas como diríamos. Y yo creo que para una persona como tú y otras personas que se pueden ir entrenando poco a poco, pueden ir detectando quiénes son personas reales, auténticas y quiénes no, con eso tan simple. ¿Cuál tú dirías que es esa microexpresión que más se repite, pero que generalmente la gente no le presta tanta atención? Pues mira, yo uno de mis gestos favoritos, y es precisamente por lo que tú dices, porque se repite muchísimo, porque hasta que no eres consciente de lo que significa, no te das cuenta de todo lo que lo puedes observar y sobre todo, Saida, de todo lo que lo hacemos nosotros. Y es el pinzamiento de nariz. Además, es un gesto que utilizo mucho en mis vídeos en redes sociales porque como lo veo tanto, lo publico mucho. Un pinzamiento de nariz, para que la gente que nos está escuchando tenga una ligera idea, cuando sí que es interpretable por digamos, la disciplina del análisis del lenguaje corporal, podríamos definirlo como que algo no me gusta, intuyo problemas o las cosas no están saliendo como me gustaría. Pero mucho cuidado porque no siempre es interpretable. Quiero decir, una persona puede tener una rinitis, un resfriado, estar acatarrada, una alergia. Por tanto, es muy, muy, muy importante identificar qué es lo que ha ocurrido antes de que se produzca el micropicor, por ejemplo. Yo puedo estar hablando contigo, hacer este pinzamiento y no significar nada porque tú no me has dicho nada, no me has propuesto nada y no ocurre nada. Pero si, imagínate que de repente llevamos una hora de entrevista y me dices, ay, Juanma, perdona, mira, es que se me ha olvidado grabar la entrevista, tenemos que volver a empezar. Pues yo a lo mejor, por ser políticamente correcto, te diría, no te preocupes, no, no pasa nada, pero automáticamente haría un pinzamiento. Como va justo después de algo que puede ser un detonante, puede ser un estresor, si lo que va justamente después es el pinzamiento, sí que lo vamos a interpretar. Además, teniendo en cuenta que llevo a lo mejor una hora entera o media hora sin tocarme la nariz y justo me toco la nariz después de que ocurra algo. Oh, Blanco y en wow. botella. O sea, y me la toco de esta forma, ¿verdad? Hacia. Así, pinzamiento, así, de esta Oh, manera. wow. Y es Este pinzamiento, como que me incomodó la situación. sí, sí, depende del contexto, lo puedes interpretar como que eso no te gusta, como que algo ocurre que no está saliendo como tú pensabas que iba a ocurrir, intuyes que van a venir problemas. Es más o menos ese horizonte de sentido que cuadra perfectamente. Además, lo bueno de esto es que no solamente lo vas a poder observar en los demás, sino que muy probablemente hoy, Saida, a lo largo de tu día, lo vayas a hacer alguna vez, casi con toda seguridad. Sí, definitivo. Y ahora que lo dice, cuando uno está más consciente de los movimientos, eso es algo que lo había visto en personas, pero pensaba que a lo mejor era, no sé, algo que le incomodaba, pero no lo veía como lo estás viendo tú, que, o sea, que le incomodaba, lo que quiero decir es como si tuviera que le pica algo en la nariz, Sí. pero no que le incomodaba quizás de la situación que está viviendo, del ambiente o incluso hasta de la conversación que estamos hablando. Eso es. Así que bien interesante, ¿verdad? Porque generalmente cuando hablamos de microexpresiones siempre pensamos en los ojos, pensamos en las cejas, pensamos en la boca, pensamos en las manos, pensamos en cualquier extremidad del cuerpo, pero no necesariamente en eso. Me encantó, definitivamente. Hay una parte del cuerpo que nunca nos permite a nosotros mentir, aunque lo intentemos. ¿Qué sería? Tú como investigador y que has trabajado tantos casos tan complejos. Mira, la evidencia científica a día de hoy es muy crítica con el hecho de que podemos detectar mentiras de una manera fácil, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es verdad que si nosotros nos fijamos en indicadores no controlables, es mucho más fácil poder llegar a que una persona está siendo fluida y está siendo auténtica, o por lo menos que lo que estamos observando a nivel de lenguaje corporal es cierto. Y me explico. Yo puedo impostar una señal de OK, de que todo va bien, ¿verdad? Y pues yo puedo estar mal, tú me preguntas y yo te digo que estoy bien y eso sería una mentira, porque puedo provocar yo este gesto. Ahora bien, tú imagínate que nos basamos en la dilatación de la pupila o nos basamos en la ruboración. Es algo que no podemos controlar de manera consciente. Si yo pudiera observar tu pupila de cerca y te digo un cumplido y tu pupila se dilata, yo sé que ese cumplido te ha gustado, por mucho que me digas que no. ¿Por qué? Porque no lo vas a controlar. Entonces es muy bueno, cuando estamos evaluando la veracidad de una persona, ir vigilando todo aquello que se produce en su lenguaje corporal y que no puede controlar. Si nosotros somos capaces de controlar un poquillo eso,
vamos a estar muy cerca de la detección de la mentira. Aunque para mí es casi más eficaz, en vez de hablar de detección de la mentira, hablar de detección de la veracidad. Ok. Entonces, ¿cómo detectamos la veracidad? Las cosas que son verdad. ¿De esa misma forma? Claro, porque hay congruencia entre lo que ocurre en su parte verbal y en su parte no verbal. Si tú a mí me dices, me ha encantado verte, Juanma, y dilatas la pupila, yo sé que es cierto. Si tú me dices, me ha encantado verte, pero tu pupila se contrae, puede ser que no me haya sido, yo no haya sido tan bueno o que haya un proceso cognitivo en tu mente, que haya otra serie de cosas que yo no puedo atribuir si es verdad o es mentira. Lo que tengo claro es que si me dices que te gusta verme y dilatas la pupila, eso lo tengo claro que es verdad. Lo otro podríamos dudarlo. Oh, wow, qué increíble, me encanta. Tú sabes algo que yo he visto constantemente en reuniones, en procesos de negociación, es que hay algunas personas que comienzan con un proceso de sudoración extrema Sí. y a la misma vez, ay, qué calor y qué pasa con el aire y en ocasiones pues dudo de realmente, mira, qué pasó con el aire, puede que esté, pero yo lo siento cómodo. Y pienso que tiene que ver más con la persona. En ocasiones pienso que está nervioso. La sudoración, ¿significa que está nervioso o que es realmente el mensaje que podemos tener a través de ese proceso? Bueno, en realidad es una activación fisiológica que puede venir por estar nervioso, por estar estresado o por sentirte en peligro. Si te das cuenta, por ejemplo, una de las reacciones en el trastorno de ansiedad es precisamente una sudoración en momentos en los que no toca. No hace calor, no estás haciendo deporte, pero el cuerpo reacciona y reacciona ante estímulos que te generan un estrés o una ansiedad preocupantes, entiéndeme, ¿no? Que pueden llegar Ujú. a provocarte cosas que no quieres. Entonces, puede ser una persona ansiosa, puede ser una persona que esté preocupada, puede ser una persona que tenga miedo, que esté estresada y que su cerebro haga que su cuerpo se active precisamente por esa sensación o emoción o sentimiento de miedo y por tanto nosotros sí que podemos analizar de que esa persona está preocupada, está tensa o por lo menos nos percibe como una amenaza o un rival duro. Entonces, si nos interesa la relación comercial con esa persona, nos interesa que todo vaya bien, quizá lo que tengamos que hacer es reducir esa emoción. Y a lo mejor reducir incertidumbre o reducir tensiones de una manera consciente para que esa persona se desactive, para que la amígdala del cerebro de esa persona se desactive y no vea la ocasión como un verdadero peligro. Entonces nosotros podemos trabajar de manera activa para ello. Ahora bien, si nos interesa que esa persona esté nerviosa, pues a lo mejor teniendo esta señal lo que podemos hacer es aumentar esa incertidumbre, esa tensión, provocar silencios, provocar algún acto que le pueda provocar incluso más nervios para la pérdida de control o para que directamente no tome decisiones racionales porque nos interese, ¿no? Ahí ya depende del contexto de esa negociación podemos hacer una cosa u otra. Ujú. A nivel de la técnica, ¿cómo yo logro realmente que una persona comience a confiar en mí, que se sienta cómodo y que posiblemente si está nervioso o ha pasado un proceso de eso de sudoración, se comience a sentir en confianza y más tranquilo? Bueno, yo soy muy partidario de centrarnos en cómo funciona el cerebro de los demás. Y hay muchísimas posibilidades, muchas, ¿no? Yo te voy a decir alguna que para mí, pues para mí son VIP porque me salen muy bien, creo que son muy sencillas, que están a la mano de cualquiera y podemos lograr grandes cosas. Mira, una es la utilización de los sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos cognitivos como el sesgo de grupo, el sesgo de reciprocidad, el sesgo de anclaje o sesgo de confirmación son, digamos, atajos que tiene el cerebro de nuestros contrincantes en una negociación que pueden hacer que directamente me otorguen a mí confianza, mucha confianza, ¿no? Y si yo obtengo su confianza, pues de alguna manera voy a poder ser el mejor comercial para ellos o directamente me van a comprar mi producto o lo que yo les estoy ofreciendo. Por ejemplo, si yo sé que, bueno, pues que tú sigues a un cantante concreto o te gusta un equipo de fútbol o de baloncesto concreto o una actividad deportiva concreto, pues a lo mejor de una manera casi casual puedo sacar el tema o puedo llevar un pin de un equipo o algo que directamente en el momento que tú lo observes sepas a ciencia cierta que tú y yo formamos grupo de eso. Por ejemplo, de que los dos nos encanta hacer running o que los dos seguimos a, no sé, a Taylor Swift, no sé, me lo invento, ¿no? En el momento que se genera un grupo entre dos personas, este sesgo de grupo, automáticamente estamos diseñados para otorgar confianza a los que son de nuestro grupo, porque son de nuestro grupo. Y lo que conlleva que no demos tanta confianza a aquellos que no conocemos y no están en nuestro grupo. Luego, si yo consigo que la otra persona directamente, ¿no? Con la persona con la que estoy negociando, crea que pertenecemos a uno o dos o tres grupos diferentes, automáticamente su cerebro va a confiar más en mí. Luego, en el momento que yo le vaya a hacer algún tipo de propuesta,
lo que yo le ofrezca va a tener muchísimo más peso y más coherencia que si no tuviéramos ese sesgo de grupo. Y puedes utilizar otro tipo de sesgos, el sesgo de reciprocidad, el ser yo amable contigo, el ofrecerte algo, el incluso contarte algo que casi pudiera ser un secreto personal para mí, hace que tu cerebro se vea casi obligado a devolverme ese favor. Entonces, el conocimiento de los sesgos cognitivos creo que es clave para generar confianza en la otra persona. Y sobre todo, creo que una de las partes más importantes ya dentro de la comunicación es el saber escuchar. Fíjate lo que te digo, en una negociación creo que la parte más importante es saber hacer preguntas abiertas, crear un interés casi genuino y utilizar la escucha activa de tal manera que escuchemos un 80% del tiempo y hablemos un 20%. Si podemos hacer eso, creo que tenemos unas altísimas probabilidades de que confíen en nosotros. Definitivo. Eso me recuerda mucho, en algún momento dado cogí un entrenamiento de personalidad y te hablaban mucho de que cuando llegaras a los sitios o llegaras a oficinas de tus clientes, comenzaras a identificar si habían fotos de su familia, Eso es. cómo se vestía. Recuerdo que en alguna ocasión me dijeron camisitas de cuadros, estas personas que les gusta mucho que le hables de gráficas, que le hables de resultados, son un poquito más teóricos. Ujú. Y eso que me mencionas ahora mismo, a veces nosotros lo hacemos de forma informal, pero si Sí, comenzamos a capacitarnos con técnicas, definitivamente los resultados en el proceso de la negociación van a ser mucho mejores, porque logras identificar cómo lograr, ¿verdad?, atraer a esa persona y llevarlo por el camino hacia donde uno quiere, que es eso es. lograr esa confianza. Tú sabes que a veces cuando uno, y tú que has tenido la oportunidad de incluso hacer negociaciones y salvar vidas, ¿verdad? En esos procesos donde estamos en una situación compleja. eh, a veces nosotros llegamos a un ambiente que decimos, esto no está fluyendo, esto no está fluyendo, la persona es bastante compleja. ¿Tú piensas que eso es parte de un proceso de intuición a nivel incluso hasta a lo mejor de empatía, cómo puedes ir manejando la situación? ¿O piensas que es ciencia? O sea, cuando tú llegas a un sitio, identificas que definitivamente es mucho más complejo de lo que lo pensabas o que no está fluyendo, ¿es intuición o no lo es? Bueno, es que para mí la intuición es ciencia, y me explico. Lo que muchas veces definimos como intuición, como que tú de repente conoces a una persona y dices, no me gusta, esto que ha dicho no me lo creo, no me cuadra, y te preguntan, ¿pero en qué te basas? Dices, no lo sé. Es una intuición. Claro, para mí, mira, si te das cuenta, quien más acierta las intuiciones es la gente que más tiempo lleva en un puesto de trabajo o es la gente que es más senior, ¿no? No es por casualidad, es porque lleva más tiempo haciendo algo, es porque tiene en su cerebro una biblioteca mayor de experiencia. Y me explico. No solamente tiene la biblioteca de vivir situaciones más veces que quien es más junior, tiene también una cosa, una parte del cerebro muy poblada, que es en la parte posterior, las neuronas espejo. Las neuronas espejo, entre muchas funciones que tienen, tiene una que para mí es espectacular y es que leen el lenguaje corporal de los demás de manera inconsciente. Aunque no tengas ni idea, ni hayas formado nunca, ni leído nada al respecto, nosotros estamos diseñados para detectarlo y las neuronas espejo se activan ante cualquier movimiento de la otra persona. Si mis neuronas espejo detectan cierta actividad en tu lenguaje corporal, que además yo choco con lo que tú me estás verbalizando, con tu idea, Mm. yo ya voy a ver si es congruente o si no es congruente y mis neuronas espejo van a ver si todo está bien o no está bien. Si todo lo que observo además lo choco, ¿vale? Con la biblioteca que tengo, que cuanto más tiempo lleve en un puesto, mayor es la biblioteca, automáticamente mi cerebro dice, lo que yo he observado aquí, lo he visto acá. Y lo que acabo de ver en este momento coincide con todas las anteriores experiencias. Por tanto, intuyo que podría pasar esto. Y eso es lo que a nosotros nos genera ese sentido, esos sexto sentido, esa intuición, madre mía, yo creo que puede pasar esto. Normalmente acertamos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué muchas veces también fallamos? Porque aquí nos dejamos llevar por prejuicios y por otro tipo de sesgos. Entonces, eso es lo que deberíamos de trabajar como negociadores, como empresarios, como empresarias, el ser conscientes de que muchas veces las sensaciones que obtenemos de los demás o las conclusiones a las que llegamos de otras cosas, en muchas ocasiones están bajo el paraguas de ciertos prejuicios y ciertos sesgos cognitivos. Por lo tanto, no somos nosotros los que tomamos la decisión de una manera pura y blanca, sino que quizá haya sombra de algo más que haga que nos dirijamos a esa toma de decisiones. Ser conscientes de ello y trabajar a favor de eso nos puede quitar muchos dolores de cabeza y además va a hacer que confiemos más en nuestra intuición.
De acuerdo. Tengo una pregunta y duda a la misma vez. Generalmente siempre decían que las mujeres, siendo mamás, con esta relación incluso hasta de los hijos, que le decían, no hagas esto, no salgas, y ahí, pan, le pasaba algo al hijo. O sea, era como que, wow, mami, o sea, tú tienes una intuición muy elevada. ¿Eso es cierto o es un mito? ¿Las mujeres tienen mayor intuición o los varones? Bueno, a nivel de procesamiento, las mujeres nos lleváis años luz de ventaja. Mira, hace poco hubo un estudio, creo que hace como 2 años, creo que fue en el 2023, hubo un estudio, es el típico estudio que se observa qué zonas del cerebro se iluminan, ¿no? Estas resonancias magnéticas funcionales, para ver lo que ocurre en el cerebro de las mujeres y en el cerebro de los hombres cuando están observando el rostro de otras personas para identificar qué les ocurre a estas personas. Entonces se dieron cuenta los investigadores que a las mujeres se le iluminan 16 zonas diferentes del cerebro, a los hombres solo 4. Luego fíjate la diferencia que ya tenemos aquí, ¿no? Es verdad que luego a la hora digamos, entrenar y provocar de manera más consciente esta identificación, nos vamos a igualar por el entrenamiento. Pero de manera natural, las mujeres son muchísimas más, estáis muchísimo más capacitadas a la hora de leer. Por tanto, esa intuición, que no es tal intuición, sino que es ciencia, probablemente la tengáis muchísimo más desarrollada las mujeres. Yo me pasa lo mismo que habéis dicho. Yo recuerdo a mi madre decirme, ten cuidado con esto, y pasarme y decirme, no me lo has dicho nunca, no me ha pasado nunca, me lo dices hoy y me ha pasado hoy. ¿Por qué? Hay algo ahí misterioso también. Sí, es cierto, y por eso te pregunto. Así que definitivamente tenemos ese proceso de intuición Sí, bastante desarrollado. Y es bueno que lo digas y sobre todo la cosa también con datos y con estudios, porque así podemos saber que bien entrenadas también con las técnicas correctas, nosotras podemos negociar con cualquier persona, no importa que el oponente incluso sea hasta un varón o incluso hasta una mujer también, ¿verdad? Que sí. pueda tener ese proceso muy bien desarrollado. En Pues, ocasiones, este proceso, yo sé que nos hablaste ahorita de cómo detectar más que la persona nos está diciendo la verdad y no nos está mintiendo. En el proceso de negociación, al momento de llegar el precio, yo creo que es el momento más difícil. Hablaste mucho de la escucha activa y hablaste mucho de hacer, diría yo, o intérpretes hacer esas pausas necesarias durante ese proceso de la negociación para poder observar qué está viviendo la otra persona. ¿Cómo saber que en ese proceso de negociación vamos bien? ¿Qué cosas podemos notar en la otra persona? Quizás ese lenguaje no verbal que podemos decir, esto está fluyendo, estamos en el camino correcto. claro, hombre, tienes dos maneras de poder verlo. Primero, la ausencia de cualquier tipo de reacción negativa o de cierre, pues ausencia de retirada de la corporalidad hacia atrás, algún tipo de gesto que sea muy cerrado, pues como hemos dicho antes, cualquier tipo negativo, ¿no? Algún tipo de microexpresión de ira, de asco, de desprecio. O, de otra manera, la observación de gestos o actitudes corporales de apertura, como pues puede ser, por ejemplo, abrir el ojo, ¿no? Que suele ser, Ekman ya nos decía que cuando nosotros abríamos los receptores era porque algo nos gustaba y nos los tapábamos cuando algo nos molestaba, ¿no? A nivel visual. Pues más o menos es eso. Y luego, claro, en ocasiones dices, bueno, es que si no se mueve mucho, ¿cómo yo lo puedo saber? Bueno, es importante darnos cuenta y saber que nosotros somos responsables también de la información que obtenemos, porque somos capaces de provocarla. Entonces, si yo quiero saber algo, no me quedo a la espera de que salga. Lo puedo provocar, puedo preguntar, puedo rondar esa idea para ver si la otra persona le sale algún gesto positivo o negativo, porque muy probablemente le salga alguno, o positivo o negativo. Y a colación de lo que salga, pues yo ya voy a tener que hacer o deshacer en la dirección que a mí, digamos, me interese. Pero bueno, principalmente es eh, hacer todo para que salgan reacciones y no sean negativas. Y además, incluso para las personas que nos estén escuchando y digan, yo es que no sé cuáles son las negativas, sí las sabemos. Muchas veces cuando estás en ese proceso sale un gesto, sale una actitud corporal que a lo mejor de manera definitiva no sabemos cuál es el horizonte de sentido concreto, pero nos da esa intuición de que algo pasa aquí que es negativo, ¿no? Porque además no vamos a ver una cosa ni dos ni tres, vamos a ver muchas más. Y al final la suma de todo ello es cuando nuestro cerebro va a definir si las cosas van bien o las cosas no van. Si te tengo que decir algún gesto en concreto, te podría definir miles. Ujú. Pero uno que quizá no falle nunca es cuando dos personas están enfrente, o sea, una persona está enfrente de otra y cuando están realmente conectadas, cuando hay una buena vinculación, las dos personas inclinan la cabeza hacia el mismo lado. Es decir, si nosotros tenemos una ventana nuestra, yo a mi izquierda y tú a tu derecha,
los dos vamos a inclinar la cabeza hacia la ventana o hacia el lado contrario de la ventana, pero los dos vamos a inclinarnos hacia el mismo sitio, porque hay una conexión corporal entre nosotros. Hay una conexión, pero también la hay corporal. Entonces, cuando no la hay, cuando hay cierta desaveniencia, normalmente una inclinación es hacia un sitio y la otra cabeza hacia el otro, generando una X. Y eso es muy llamativo, muy, muy llamativo. Wow, qué espectacular. Me encanta. Me dices ese tip y voy a estar súper súper pendiente si no, si Claro, claro. logro esa conexión y definitivamente pasa eso. Em, ¿Cuál tú dirías que es el error más común que nosotros cometemos en nuestra comunicación casi todos los días? Bueno, yo creo que el principal error que cometemos es no dejar responder a las personas y sobre todo estar escuchando con el fin de contestar. Es decir, según tú me estás contestando a una pregunta que yo te he hecho, yo ya estoy elaborando la siguiente pregunta en vez de realmente estar absolutamente absorto con lo que tú me estás contando, pero no solamente porque quiera coger toda la información, que también, sino porque debería de tener la necesidad de que tú tengas esa percepción de escucha absoluta. Es decir, que no haya de repente yo estoy hablando contigo y mis ojos se vayan hacia un lado, como pensando lo que te voy a decir luego, ni distractores, sino tú tienes que tener la sensación siempre de que yo te estoy escuchando de una manera absoluta, absoluta. Cuando existen esos distractores o movimientos sacádicos, yo te estoy mirando a los ojos, pero de repente miro hacia un sitio o miro el reloj, eso es malísimo para la continuidad de la conversación y la otra persona percibe como que hay algo, bueno, que quizá no despierte todo el interés que tú esperabas que despertara y la verdad que va en detrimento de la comunicación. Entonces, yo creo que sí, sí es un ejercicio. De hecho, es de las primeras cosas que yo evalúo en mis alumnos y en mis clientes. Lo primero que yo les hago es, me vas a escuchar durante un rato. Y luego les doy feedback de lo que observo. Y te aseguraría que al principio el 95-98% de las personas no saben escuchar de manera corporal. Es decir, darme feedback directamente a mí, con su lenguaje corporal, de que les está interesando lo que les digo. Probablemente es el mayor fallo y el que más desconoce la gente. ¿Por qué la gente desconecta en ese proceso de comunicación contigo? Pues porque están más pendientes de su propia historia, de lo que ellos quieren contar. Y de, me ha dicho esto y pues entonces le voy a rebatir con esto otro. En vez de dejar acabar y en el momento que acabes, pensar. Es decir, no pasa nada porque tú termines de hablar y me quedo yo así pensando y de repente empiece a hablar, ¿no? De hecho, eso es una señal de que estoy evaluando todo lo que me acabas de contar. Y no pasa nada también por ir parafraseando, por ir resumiendo lo que tú me acabas de contar, porque además es como una herramienta doble. Es decir, yo resumo lo que tú me acabas de decir en un momento. Primero, me voy a asegurar que te he entendido bien. Ujú. Me importas tanto, o me importa tanto lo que me has dicho, que me voy a asegurar que te he entendido bien. ¿Y tú qué es lo que interpretas? Ostras, le importa tanto lo que yo estoy contando que se quiere asegurar de que lo ha entendido bien. Ujú. Luego eso es escucha activa. Eso va genial. Cuando tú percibes eso, continúas hablando más y mejor. Y al final es muy bueno para los que estamos escuchando y provocamos la escucha activa, es muy, muy bueno. Entonces, creo que deberíamos de hacerlo, vamos, debería ser una asignatura en el colegio y en el instituto. Totalmente. Cuando hablamos de quién toma el control y quién tiene el poder en una conversación, ¿tú siempre comienzas o tú primero sales con una pregunta? ¿Cómo comienzas a dominar la conversación? ¿O cuál es la forma correcta? Bueno, hay muchos trucos, pero depende del ámbito. Yo hay veces que se empieza a dominarse la conversación directamente con el lenguaje corporal, ¿no? Incluso con algún acto que no se espera a nadie. Yo hay ocasiones en las que a una persona ha empezado a hablar, le he dicho, espera un momentito, he recolocado los objetos de la mesa y automáticamente le he dicho, puedes continuar. Acabo de marcar jerárquicamente quién está mandando la conversación sin que se haya dado cuenta. Espera un momentito, puedes hablar. Eso ya ha marcado algo, ¿vale? Porque la otra persona no sabe por qué lo estoy diciendo. A lo Mm. mejor ha sido colocar un vaso, una estilográfica o no sé, o abrir una ventana, ¿no? Incluso colocar una silla. Ya es algo a nivel táctico bastante bueno. Pero yo creo que al final y de manera eficaz, quien lleva la conversación o quien lleva las riendas es el que escucha, de verdad, muy por encima del que habla. Porque el que escucha no está perdiendo nada. El que escucha no está diciendo más información de la que debe, sino que está teniendo un arma y utiliza para que la otra persona dé más información, incluso probablemente más de la que querría dar, si nosotros lo hacemos bien. Entonces, para mí es de las dos maneras más, digamos, la más beligerante, ¿no? El cortar a una persona, hacer algo para que intuya y perciba quién es el rol alfa, y la otra es dejándose llevar, que la otra persona tenga la percepción del control, que también es una estrategia muy buena. Ujú.
Cuando hablaste ahorita de tus clientes, ¿qué tú buscas o por qué tus clientes te buscan a ti? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué tú comienzas a evaluar con ellos? Una persona, por ejemplo, una emprendedora, una empresaria, una persona como yo, ¿qué tipo de servicio busca contigo? Pues la verdad que muy diversos. Mira, desde el acompañamiento, es decir, a lo mejor hay una negociación muy, muy importante y lo que quieren saber es qué ocurre en el otro bando, qué ocurre en el otro grupo de negociación, si hay algo que pueda interesar saber, si han reaccionado ante algo que haya dicho mi clienta en este caso y poder decírselo luego. Oye, mira, pues es que cuando has hablado de este tema o has hablado de esta cifra, ha habido rechazo o le ha gustado aunque te haya dicho que no. Entonces no subas porque le ha gustado, ¿no? Digamos que ese pequeño informe que reclaman de qué no he podido ¿Mm? ver o qué me he podido perder es algo que me suelen decir bastante. Y además, y es que, no creo que sea casual, pero todavía no conozco el motivo, suele ser como de hoy para mañana. De repente me llega, mira, Juanma, por favor, es que pasado mañana tengo una reunión muy importante, que yo muchas veces pienso, pero no lo sabías hace 2 semanas. Pero bueno, luego otra de las cosas que me piden mucho es, oye, la manera que yo tengo ahora mismo de articular un alegato, de convencer a una persona, es buena, es convincente, hay algo que tenga que pulir, hay algo que no deba de hacer. Entonces también lo trabajamos, ¿no? El cómo generar un discurso que pueda convencer y en ocasiones más que qué es lo que tiene que hacer una empresaria en este caso, es qué es lo que no tiene que hacer. Oye, está todo genial, pero evita esto. Está todo muy bien, pero trata de no utilizar tanto estos ejemplos o estos gestos porque hacen que, digamos, tu coherencia no esté a la vista, ¿no? Entonces, sobre todo, estas dos cosas. Ujú. Intentan contratarme mucho para el tema de la detección de la mentira, pero en el momento que les digo que no es eficaz, bueno, pues la gente se espera que les diga, sí, sí, no hay ningún problema, pero no. Yo, de hecho, mejor que la gente huya. Cuando alguien le ofrece detección de la mentira, que huyan porque la evidencia científica es clara. Entonces, ¿Por qué evidencia de mentira no? Y sí evidencia de la verdad, no, ni siquiera tampoco, ¿eh? ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Lo que ocurre es que es más fácil detectar una persona que es fluida, que es coherente, que sus partes no controlables coinciden con lo que nos está contando, con la verbalidad. Pero es mucho más difícil y mucho más complicado definir que una persona está contando una mentira por una razón. Mira, tú puedes ponerte nervioso al hablar conmigo y puedes ponerte nervioso porque estás mintiendo, pero puedes ponerte nerviosa porque directamente estás hablando, por ejemplo, con la policía. Puedes ponerte nerviosa porque a lo mejor soy una persona que invado mucho tu espacio vital, ¿no? Tu espacio privado del lenguaje corporal. Me Ujú. acerco mucho, parpadeo poco, te clavo mucho la vista. Te puedo poner nerviosa por muchas cosas. Ese nerviosismo mal interpretado, muchos dirían que estás mintiendo. Y es injusto. Porque no sé si, mira, por ejemplo, el polígrafo es peligrosísimo porque da muchísimos falsos positivos. Un polígrafo lo que detecta son cambios fisiológicos. Mayor Exacto. sudoración, mayor activación muscular, mayor activación de la presión sanguínea. Todo esto es muy coherente con que una persona se ponga nerviosa. Si yo Ujú. mañana voy a negociar contigo un supercontrato, pues es lógico que me ponga nervioso. Si tú no eres científicamente, digamos, correcta, vas a interpretar o pudieras interpretar que yo te pudiera estar ocultando cosas o te pudiera estar mintiendo y a lo mejor no es así. Por eso, como hay una horquilla de error importante, creo que no se debería de tomar decisiones con respecto a todo esto. Definitivamente. Cuando hablas de este proceso de que estábamos hablando del poder y de la comunicación, algo que yo pienso que a lo mejor puede estar es cómo realmente nosotros detectamos en esa reunión cuando comienzan a llegar las personas, dónde me debo de ubicar. ¿Eso técnicamente es importante cuando estamos hablando para este proceso o no es importante? Yo me puedo ubicar a un extremo, me puedo ubicar de frente, puedo estar de lado y puedo aún así seguir dominando el proceso de la negociación. Ahora que hablas que has hablado con tus clientes, ¿qué no deben hacer? Bueno, a mí me gusta mucho situarme, si puedo, situarme en el medio. Es decir, si son varios con los que yo voy a estar negociando y yo voy a tener digamos, la voz cantante, me gusta situarme en el medio sobre todo porque aunque uno crea que enfrente siempre tiene, o hay una persona que va a tener el rol de alfa, va a tomar las decisiones, a lo mejor no es ella. A lo mejor puede ser otra. Entonces, creo que tenemos que intentar abarcar de una manera casi igualitaria a todo el mundo, haciendo unos recorridos en nuestra oratoria, en nuestro discurso, aunque nos centremos más en la persona alfa o que tenga ese rol,
al final nos tenemos que dirigir a todo el mundo. Si estamos en un lateral de una mesa, no vamos a poder llegar al fondo del todo de la misma manera. Por eso me gusta ponerme en el centro. Otra cosa ya es que en la propia mesa donde estamos nosotros sentados haya un juego ya jerárquico de roles entre los demás y yo, de ocupar más espacio, de ocupar menos espacio. Hay estrategias, ¿no? Pero a mí me gusta estar más o menos centrado e incluso también me gusta llegar antes que nadie, precisamente para sentarme yo en el centro de la mesa, si pudiera, ¿no? Todo depende, claro, si juegas en tu casa, juegas en casa del otro. Pero Exacto, pero es una exacto. opinión, ¿eh? No, no, a ver, me imagino que habrá otros expertos que a lo mejor opinen otra cosa. A mí me ha ido bien Ujú. durante muchos años esta técnica y de momento la seguimos haciendo. Y con tu experiencia, imagínate. En el proceso de la comunicación y con todas las técnicas y años que lleva, ¿tú siempre estás evaluando constantemente a cada persona en ese proceso de comunicación? O sea, debo de pensar que desde que estamos hablando aquí, ya tú estás evaluando, Chaida es coherente, no es coherente. Bueno, a mí me encanta que la gente crea que sí, pero no es así, ni muchísimo menos, Ajá. ¿no? No, mira, realmente cuando alguien está evaluando toda la comunicación, verbal, no verbal, y estoy pendiente de tu ritmo en tus palabras, de tu volumen, de la cadencia, de tus parpadeos, de si elevas las cejas, de qué haces con los tobillos, es imposible. O sea, cognitivamente es un sufrimiento tan grande activarse de tal manera que es imposible hacerlo durante un periodo ni siquiera corto. Es decir, es algo como muy... Tiene que ser algo muy corto y activarlo cuando realmente es necesario. Otra cosa es que tengas, digamos ya, tanta información interiorizada y automatizada que según salga, directamente la interpretes como si fuera una palabra más. Que eso es posible. Pero estar pendiente, no. Pero además que yo creo que no sería ni bueno. Entonces yo te tengo que ser sincero. Yo el Ujú. 95% del tiempo estoy switch off, no quiero saber nada, soy feliz, vivo la ignorancia y me activo cuando veo una red flag o directamente quiero. Pero, pero Exacto. no, no. O Lo que te pasa es que es contratan verdad, para eso. eso es. Verifícame, dime cómo fluyo. Pero está muy bien que muchas personas se piensen que somos escáneres, que estamos continuamente evaluando a la gente, pero no, no es así. Sí, yo digo, ahorita cuando apaguemos las cámaras, Juan Manuel va a decir, mira, te voy a Ya, ya. decir esto. No, no. Pude Pero evaluar esto. En esto no, nada que ver, tienes que mejorar. No, mentira. Yo creo que básicamente es parte del proceso. Tengo una duda, además de la comunicación. Lo que es la parte quizás de la visión que tú puedas ver en una persona, ya sea la forma en que viste, los colores que utiliza, el estilo que pueda tener a nivel de maquillaje, pelo, ¿eso afecta al momento de lograr una buena negociación? afecta sobre todo al que lo viste. Y te explico. Mira, otro de los sesgos cognitivos que son importantes es el efecto halo. El efecto halo lo que hace es que en el cerebro de los demás, es decir, yo sí, imagínate que voy súper bien afeitado, con el pelo muy bien corto, soy una persona guapa, alta, bien vestida, con estilo, automáticamente en el cerebro de los demás ya directamente me otorgan más confianza, me otorgan mayor veracidad. Y de hecho hay evidencia científica clara y súper injusta de que en tribunales, a la gente que es más guapa, que está bien vestida, las Es penas son cierto. menores, que me Sí, parece es súper cierto. injusto. Entonces, claro, ese efecto halo, si lo llevamos a la empresa, a las negociaciones, es exactamente igual. Mm, Tienes que ir lo mejor posible, por lo menos lo mejor posible en cuanto a cómo se espera que vayas, que no siempre tiene que ser perfectamente arreglado y en traje, ¿no? Yo, si voy a jugar o voy a ver un partido de fútbol, no voy a ir de traje y corbata, ¿no? Quizá Exacto. eso será contraproducente de efecto halo, pero se puede ir muy elegante, con un gran aura. Luego, eso es importante. Yo no suelo otorgar la interpretación, o sea, yo no voy a decir, esta persona es de una determinada manera porque la corbata que lleve es de color rojo o de color azul, me da igual, realmente me da igual, porque es algo como muy impostado e incluso la decisión la puede tomar mi esposa en vez de yo, luego no va a definir nada. Pero sí me define que una persona se preocupe por estar bien vestida, aseada, bien peinada, cuando va a hacer algo. Es decir, ha habido una preocupación previa porque los demás le vean bien, ya me dicen cosas, ¿no? Y luego aparte la sensación, es decir, si yo voy a una reunión importante donde me estoy jugando mucho dinero, un gran contrato, tengo que ir perfecto en todos los sentidos. Y el efecto halo al final, oye, si tienen que elegir entre dos personas,
el hecho de que tu imagen sea muy buena va a pesar siempre a tu favor. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo he visto en los procesos de negociación, hace una diferencia marcada. Y no solamente que te ayude a nivel de la imagen, cómo te puedas ver, sino al momento también de estar preparada. Si te ves bien Sí, y a la misma vez estás extremadamente preparada, olvídate, el contrato es tuyo. O es verdad. sea, Completamente ya, cierto, ¿eh? Yo exacto, siempre, se manifestó y lo hiciste realidad. sí, y además, yo siempre digo que el sonido de un tacón, ¿a quién empodera más? ¿Al que lo escucha o al que lo lleva? Ojo, ¿A quién? porque ¿Al que lo empodera mucho. lleva? Claro. Por supuesto, sin lugar a dudas. Qué chévere, qué chévere. Yo decía, ay Dios mío, voy a contestar bien, no sé. Sí, sí, sí. Definitivamente, total, y desde que uno ya va caminando, ¿verdad? Uno ya va con esa actitud ganadora, ¿no? Sí, De lo que uno quiere obtener. Eh, ¿Cómo realmente comenzamos a entrenar nuestra visión, nuestra vista, nuestra mirada para ver esas cosas que el cuerpo nos está hablando, ese proceso que tú tienes ahora mismo luego de tantos años? ¿Por dónde empieza la persona? Yo quiero ahora mismo comenzar a entrenarme. sí. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Bueno, pues esto es un proceso que no es rápido y hay que interiorizar muchos conceptos y practicar mucho. Entonces, lo primero que hacer es formarte, es decir, coger una buena formación, con un buen profesional, una persona que tenga experiencia, sobre todo, porque en este mundo hay muchísimas personas que sí, se titulan y está, y evidentemente es necesario, pero la experiencia es clave. Yo, por ejemplo, va a sonar un poco narcisista, pero yo de todo lo que he aprendido he modificado muchas cosas por la experiencia, porque a la hora de trabajar con ellas he visto, "Mua, no funcionan bien del todo, sin embargo, de esta otra manera sí lo perfeccionamos, ¿no? Y eso creo que es importante. Entonces, fórmate, lee mucho, lee mucha neurociencia y practícalo muchísimo. Pero no lo practiques todo a la vez, porque me pasa en formaciones intensivas que de repente estoy 3 días enteros dando una formación y cuando terminamos la gente se piensa, mis alumnos se piensan que ya van a salir a la calle a analizar a todo el mundo y lo que ocurre es que no ven nada porque tratan de detectarlo todo. Yo mi recomendación es cuando caiga en vuestras manos un libro o veáis un curso o lo que sea, empezad por algo, por una sola cosa. Es decir, me voy a fijar hoy en los parpadeos de las personas. Y voy a ver quién parpadea lento, quién parpadea rápido, quién parpadea doble, quién no parpadea. Y voy a tirarme 2 o 3, 4 días solamente con los parpadeos, de tal manera que interiorizas mucho más, porque has estado 4 días detectando parpadeos, y cuando pasas a otra cosa, ya está interiorizado el parpadeo. Entonces, va a ser una acumulación de práctica y de conocimiento que a lo largo del tiempo, evidentemente hay que continuar practicando, es decir, esto no es la panacea ni muchísimo menos, ojalá lo fuera, pero es verdad que si te gusta todo esto y lo vas practicando poco a poco, y cuando ves un noticiero te fijas en el presentador, el por qué le va la barbilla, por qué la baja, por qué lo gira, y simplemente de inicio, simplemente entrenar la visual, es decir, detectar cuándo hace una cosa u otra sin darle sentido todavía, ya es mucho. Luego hay que darle un poco de sentido, practicar un poquito y en unos meses empiezas a ver mucho, mucho, mucho. Wow. Ahora que mencionas eso del parpadeo, ¿qué tiene que ver los parpadeos, la cantidad de parpadeos? Bueno, los parpadeos. Yo para mí, esa idea de los parpadeos, yo creo que es de las cosas de comunicación no verbal que me han cambiado la vida. Te lo prometo, ¿eh? Mira, tú imagínate que tú y yo estamos hablando y de repente me dices, jo, mira, Juanma, ya que nos conocemos desde hace mucho, te voy a confesar algo. Mira, lo he pasado muy mal el último año porque me ha ocurrido esto y esto y esto. Y me cuentas algo muy tuyo, muy personal, muy emocional, ¿vale? Mira, si te fijas ahora mismo en mis ojos, tú me puedes estar contando algo, yo te puedo estar escuchando de esta manera. Y tú me dices, por ejemplo, y es que he perdido mi trabajo, ¿no? Y yo te digo, has perdido tu trabajo, ¿vale? Pero sin embargo, si te digo, has perdido tu trabajo. La manera yo de generar este parpadeo, has perdido tu trabajo, te diría, madre mía, qué duro tiene que ser. Hacer este parpadeo lento y suave, automáticamente tu cerebro le está diciendo que para mí es muy importante a nivel emocional. ¿Por qué es un parpadeo emocional? Cuando yo hablo de algo bonito, de lo cual me siento orgulloso o es importante para mí, fíjate en mis ojos, yo puedo decirte que tengo 2 hijos preciosos. Y te lo digo con este parpadeo, no te lo digo con otro parpadeo. Eso significa que para mí es importante. Pero si yo lo escucho y yo escucho algo de ti de la misma manera y para mí también es importante a nivel emocional, también se van a producir estos parpadeos. De manera automática. Pero ¿y si no siento que se vayan a producir y necesito que tu cerebro, si lo vea, lo imposto? Entonces, cuando tú me lo dices y me dices algo que para ti es importante y yo necesito que tú percibas calidez, voy a hacerte esto.
tiene que ser durísimo. O me alegro Ujú. mucho que te haya pasado eso. Automáticamente tú percibes algo como muy bueno. Bueno, y eso es una de las partes del parpadeo, pero hay muchísimas más. Yo puedo saber perfectamente si alguien se ha sorprendido de algo aunque me lo niegue, si alguien se ha activado a nivel de miedo, de sorpresa, de enfado, directamente con los parpadeos. O sea, lo de los parpadeos es tremendo, de verdad, ¿eh? De amor, de cariño. ¿Cómo saber cuando una persona realmente está enamorada o no? Digo, yo soy casada, pero está chévere para los que nos escuchan. Bueno, yo creo que, a ver, aquí tenemos una discusión importante. Sí. Bueno, a ver, según la ciencia del enamoramiento, lo que es el enamoramiento como tal, dura unos 4 años. Hay autores que te Ajá, dicen dos, exacto. otros cuatro, a nivel de neurotransmisores y de hormonas. Y incluso el enamoramiento, hace poco escuchaba una experta que decía que los procesos cerebrales del TOC y del enamoramiento eran los mismos. Me encanta. Y es verdad, te Sí, obsesionas con una persona, ¿no? Y todo es es muy bueno. cierto. Realmente, y me gusta mucho cómo lo definía diferentes autores, dicen, amar es justo lo que viene después de enamorarte. ¿Vale? Cuando acabas de enamorarte, cuando ya no te enamoras, es cuando empiezas a amar, ¿no? Cuando ya no hay un condicionamiento químico en el cerebro, sino que hay respeto, hay cariño, hay armonía entre las personas. Entonces, yo creo que más que en lenguaje no verbal, eh, hablaría de un todo, de Ujú. un saber escuchar, de un tomar en consideración, en ver preferencias, en respetar, no sé, sobre todo de esas pequeñas cosas, pero después del enamoramiento, porque el enamoramiento no es real. Y cuando digo que no es real, Ujú, es que es una reacción de la química del cerebro y que ujú, estamos diseñados precisamente para obsesionarnos imagínate, yo como hombre me obsesiono con una mujer porque de esta manera biológica la protejo, la doy alimentos, protejo a las crías y la vasopresina, que es una hormona que hace que yo proteja y ponga mi vida en peligro con tal de protegerte a ti, ¿no? ujú. Pues al final, para mí lo bonito es después del enamoramiento. O sea, realmente lo que para mí Es tiene cierto. algo brutal, o sea, Ujú, puede ser hasta místico si le puedes definir, es cuando una vez que la química ya no trabaja por ti, tú ujú. trabajas para esa persona, ¿no? Y me parece que no sé, las parejas que duran tantos años, ahí realmente es durante hay amor, ¿no? No, no al principio. Totalmente, totalmente. No solamente el parpadeo, no solamente que abriste o cerraste el ojo. Sí, yo creo que muchas de las cosas que nos has dicho en el proceso de negociación también, definitivamente en este proceso, quizás que ahora se está viendo mucho los programas esos, las aplicaciones de citas, ¿verdad? Que van por primera vez, cómo realmente identificar que también le gustas a la otra persona, ¿verdad? Ah, Que sí, a lo sí, mejor sí, también puedes. por eso te pregunto, porque en ocasiones, cuando mencionaste ahorita lo del palpadeo, Sí, sí. quizás, o sea, contrario a lo que nos explicaste ahorita, si una persona palpadea bien rápido, ¿qué nos está diciendo? Puede estar nervioso, por ejemplo. O sea, Mm, es un párpado emocional también, pero es un párpado emocional vinculado a algo más hipertónico, más duro, ¿no? Por ejemplo, el parpadeo lento y suave puede ser una emoción positiva, blandita, de ujú. cariño, de alegría, de Exacto. orgullo. Pero un parpadeo más rápido puede ser por ira, por sorpresa, porque algo no te viene bien. Es más hipertónico, es más duro, ¿no? Es cuando tú de repente me dices algo que no me espero y hago, ¿cómo? ¿Ves? ¿Cómo? Ujú. Es esa sensación, ¿no? Entonces, como realmente te podrías dar cuenta si puede ser hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Pero si me permites esa idea, volviendo a lo Sí, del enamoramiento, sí. más que el enamoramiento, la seducción, el galanteo, ¿no? O esa apetencia Ajá. sexual por parte de las personas, se puede ver perfectamente. Mira, se puede ver, por ejemplo, en que se suele engrosar el labio inferior, el labio superior también, pero sobre todo el labio inferior, se suele engrosar cuando hay seducción, cuando hay una activación sexual, tanto en hombres como en mujeres, pero quizá más en mujeres. Suele ocurrir también que, por ejemplo, se suele utilizar la mirada de triángulo o el triángulo del enamoramiento que se llama, que es mirar a un ojo, a otro ojo y a la boca, un ojo y a la boca, mientras estás escuchando a una persona. Eso es seducción. También puede ser seducción el hecho de hacer esto en el labio inferior o rascarte en el labio inferior, no en el superior, sino en el labio inferior. El romper distancias, digamos, más íntimas, las Ujú. distancias privadas íntimas que son más o menos, yo me atrevería a decir que los 45 centímetros hacia adentro ya es una zona que si rompes y la otra persona no se echa para atrás es porque te está permitiendo un acercamiento sexual Ujú. directamente. Entonces, hay muchos indicadores, muchos indicadores de apetencia, ¿no? De cercanía, el tacto, el roce, que
genera oxitocina, es decir, hay muchos indicadores. En algún momento dado mencionaste también el que o sea, esa mirada fija en todo momento dado. ¿También en el proceso de seducción la mirada fija o es simplemente para intimidar a la persona? No, claro, todo depende. Si yo te miro fijamente y serio, no es lo mismo que si te miro fijamente y sonriendo. Entonces, el hecho de mirarte fijamente y sonriendo es como que estás embobado por la otra persona, ¿no? Hay menos Ujú. parpadeos porque estás más, digamos, dentro de esa sensación. Estás con un diálogo interno aunque estés mirando con la otra persona. Estás embobado, estás como diciendo, mira qué guapa, mira qué bonita, cómo me gustaría estar con ella. Entonces, casi incluso una caída de mandíbula, podríamos ver una caída de mandíbula, no una apertura de boca, sino un embobamiento, que me gusta decir, Sí, que uno piensa que se le van a salir las babas. exactamente. Qué Entonces, claro, interesante. ahí seguramente hubiera menos parpadeos. Sí, sí. Sí, Luego, definitivo. el jugueteo del pelo también por parte de las chicas es súper evidente, pero no un jugueteo de pelo, fíjate, si te fijas en mi mano, yo puedo juguetear con el cabello de esta manera, mi muñeca Ajá, mira hacia mí, eso sería una señal de reducción de estrés. Si jugueteo con el pelo, pero mi muñeca mira hacia ti, sí que hablaríamos de seducción. interesante. Es que hay una barbaridad de gestos. Wow, no, no, ya. Yo estoy obsesionada con este tema. O sea, yo creo que podemos estar. Qué maravilla. O sea, es que muchas veces hacemos las cosas de forma inconsciente, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de todo lo que nos están comunicando, ¿verdad? La otra persona nos está comunicando para saber si move forward, o sea, si nos movemos hacia adelante o no nos movemos hacia adelante. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso y a veces pensamos, nada, que nos están intimidando, como estuvimos hablando ahorita, ¿verdad? Que te están mirando mucho, pero no necesariamente es eso. Y romper realmente esos techos mentales de nosotros pensar cosas que no son correctas o ciertas, que lo estuviste diciendo desde el principio. Eso Esos es. prejuicios yo creo que es clave en todo este proceso. ¿Por qué llegas realmente a este tema tan fascinante, a esto de entrenarte a esto? ¿Cómo llegas? Háblame un poquito de ese proceso de transición. Yo sé que tienes demasiados entrenamientos, o sea, guardia realmente, ¿verdad? Civil, y luego fuiste entrenado por el FBI. O sea, cuéntame un poco de tu historia. Mira, a mí me gusta definirlo como una serie de errores acertados. Es decir, todo ha sido como muy casual, sin quererlo, pero con mucho acierto. Mira, yo desde muy jovencito, con 13 años, ya me leí mi primer libro de lenguaje no verbal, de comunicación no verbal, el de Flora Davis. Me encantó. Yo además siempre he sido, me ha gustado muchísimo leer, me ha gustado muchísimo formarme. Y luego, pues, aprobé, oposité para el Cuerpo Policial de la Guardia Civil, donde tuve la oportunidad de irme a una unidad de élite de investigación. Una unidad muy parecida al FBI en Estados Unidos, pero en España, ¿no? Una policía a nivel estatal, a nivel nacional, perdón, a Ujú. nivel de todo el país. Y en esta policía tuve la gran suerte de investigar sobre todo crímenes de homicidios, secuestros, etcétera. Lo que me permite formarme con el FBI en negociación de incidentes críticos y en análisis del comportamiento, directamente por ser policía en este cuerpo, ¿no? Claro, si ya venía arrastrando desde hacía muchísimos años mi interés por las ciencias del comportamiento, bueno, pues hice máster en psicología forense, he hecho muchas cosas vinculadas a la psicología, vinculadas a su vez con el ámbito policial, pero es cuando me formo con el FBI, cuando empiezo a ver determinadas herramientas de perfilación, de cómo utilizar la verbalidad, cómo utilizar la escucha para hacer muchas cosas, donde me doy cuenta que esto es lo mío, o sea, estoy enamorado de esta técnica y de hacer todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel policial tienes tus límites. Es decir, a ti los cuerpos policiales te forman en el ámbito policial, pero en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos, pues oye, si lo quieres formarte tú, tienes que hacerlo tú. Entonces me propuse invertir tiempo y dinero en irme a las fuentes. ¿Quién era el referente de microexpresiones en el mundo? Paul Ekman. Yo me fui a Paul Ekman y me formé con Paul Ekman. ¿Quién era el referente en otros campos? En neurociencia, ¿quién es? En España, Nazaret Castellanos, me voy a Nazaret Castellanos. ¿Quién es? Entonces, a raíz de formarme mucho y encima con la gran suerte de tener que aplicarlo en mi trabajo a diario, Ujú. ha hecho que lo lleve muy interiorizado y que continúe formándome, porque yo creo que esto me moriré y todavía estaré en el 10% de lo que puedo saber, desde luego.
Hoy en día, ir a tu página web es un deleite, o sea, de todo lo que podemos realmente encontrar, lo vamos a poner en las notas del episodio para que puedas ir allá, pero también formas a otras personas, tienes muchos cursos, Sí. das muchas entrevistas, das demasiados tips. Si tú me dijeras algo que te ha enamorado dentro del proceso cuando estamos hablando de microexpresiones y toda esta situación, de la expresión no verbal, ¿verdad? De todo lo que comunicamos a nivel no verbal. ¿Cuál es tu favorita? O tú dices, esta parte me encanta de todo lo que he estudiado en todo este tiempo. Me encanta toda la vinculación de la neurociencia. Mira, al principio cuando uno se forma en esto, tiene que hacer como una especie de acto de fe. Pues por ejemplo en Polekman. Oye, mira, esto es así porque lo dice Polekman. Bien. Hay que decir, Polekman tiene un potente aval científico. Pero a mí se me queda corto. Yo necesito saber de dónde viene, el por qué, cómo se ha hecho la investigación, si es refutable, si no. Entonces, me he dado cuenta que cuando uno sabe algo relacionado con el comportamiento, me da igual, ¿eh? Psicología, que comunicación no verbal, que negociación, me da igual. Cuando uno lo vincula a la neurociencia, empieza a explicarse muchas cosas. Y de repente su mente estalla, o sea, se hace enorme. O sea, la magnitud y la longitud de lo que uno puede llegar a aprender es infinita. Y te Sí. das cuenta el potencial que tiene el conocer el cerebro, el darte cuenta cómo funciona, las limitaciones, los sesgos, todo esto, para mí es la parte más alucinante, porque además no solamente aprendo de comportamiento vinculado a la psicología, sino de seducción. Aprendes de antropología, por qué los primates hacen unas cosas y nosotros también. Es que te puedo decir tanto. Entonces, para mí, lo que más me ha enamorado a día de hoy es la neurociencia. Me parece mágica. Fascinante, definitivo. En todo este proceso de educación siempre se habla mucho de leer, de los libros, además de los talleres y las formaciones. Si tú dijeras al menos de 2 a 3 libros que han cambiado tu vida y que tú no los puedes recomendar en este episodio, ¿cuáles serían? Bueno, te voy a decir el que me leí con 13 años, que es La comunicación no verbal, se llama así, La comunicación no verbal de Flora Davis. Es un libro, creo recordar que de 1972 aproximadamente, sin ilustraciones, pero es mágico, porque es ciencia pura y es maravilloso. Abre la mente en cuanto al primer paso, ¿no? Para hablar de comunicación no verbal. Después una publicación que a mí pues igual me estalló la cabeza, me pareció brutal a nivel policial y vinculado a la comunicación no verbal, es El cuerpo habla de Joe Navarro, que es un ex agente del FBI, que si no recuerdo mal, creo que estaba en Miami. Si no Sí. recuerdo mal. De hecho, hace poco me envió un mensaje y para mí ha sido como si me lo mandara Julio Iglesias. Y- De verdad. Sí, me encanta. Brutal. De hecho, Es lo muy bueno. leí también. Ese Es muy libro me bueno. fascina. Y luego hay otras publicaciones que más que un título que te lo voy a dar, sobre todo es lo que he dicho antes, es la rama de la neurociencia. Pero te hablaría del extraño orden de las cosas de Antonio Damasio, el error de Descartes también de Antonio Damasio. Te hablaría de, por ejemplo, Rompe las barreras del no, de Chris Voss, que me parece un pedazo de publicación también. Espectacular. Persuasión de Cialdini. Cómo hacer amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Me parecen publicaciones esenciales para todo aquel que se dedique a estar con personas y a interactuar con ellas. Me Hay encanta. muchísimas publicaciones que creo que son de obligada lectura, de verdad, pero porque creo que te hacen muchísimo mejor profesional, ¿eh? Y bueno, ya está casi mejor persona. Exacto, ahora que dices eso, definitivo, no solamente hablamos de este tema a nivel profesional, sino también de tus relaciones, la comunicación con tus hijos, con tu pareja, Sí, con equipo de trabajo, obviamente si tienes, cómo lo puedes exponenciar, los resultados de ello, teniendo, ¿verdad? Toda esta información y sobre todo las cosas aplicándolo, no es solamente tener el conocimiento, sino irlo aplicando en nuestra vida, con todos los compromisos, todas las cosas que haces. ¿Cómo te organizas a nivel de productividad? ¿Cuáles son tus mejores tips? mira, te voy a decir los tips que a la fuerza he tenido que aprender. Primero, delegar. Saber delegar es algo de lo que más me ha costado. He tenido la gran suerte de, bueno, al crecer tanto, la verdad que al final tengo un product manager que mi mano derecha y me está dando la vida porque me quita muchísimo trabajo y me hace las cosas muchísimo más fáciles. Entonces creo que cuando llegas a cierto nivel necesitas un apoyo, necesitas a alguien. Y luego algo que he descubierto hace apenas 2 años es el sistema de prioridades. Es decir, alguna vez nos tenemos que sentar con nosotros mismos y definirnos claramente cuáles son nuestras prioridades diarias.
Eh, Seda, yo hace 2 años pesaba 40 kilos más. Wow. Entonces, por salud yo dije, mira, mi prioridad es mi salud a día de hoy. Luego, todos los días voy a hacer deporte. Todos. Todos los días voy a sacar tiempo para cocinar sano. Y el resto para lo demás. Pero de obligado cumplimiento, esas dos. De obligado cumplimiento. Yo pensaba que no iba a tener tiempo para hacer deporte, tienes tiempo para hacer deporte y te sobra. Entonces, Cierto. generar una escalera de prioridades creo que es fundamental, sobre todo para sincerarnos con nosotros mismos, porque muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos, Es porque es más cierto. cómodo. Y eso me ha ido muy bien. Y ya te digo, la delegación, el tener a alguien, un equipo cerca que te ayude a ir más lejos, creo que es una gran inversión. Totalmente de acuerdo. Este proceso de emprender para muchas personas hablamos del éxito porque hoy podemos ver los resultados que has tenido, la marca que has desarrollado, lo que dicen realmente de ti las personas y todo el tipo de reconocimiento que has tenido. Pero el proceso de emprender requiere muchos desafíos. ¿Cuál tú dirías que fue tu o ha sido tu mayor desafío en este proceso de desarrollo de marca y de empresa? Yo es que sinceramente lo he gozado tanto, para mí no ha sido un sufrimiento. A ver, yo vengo de un ámbito laboral donde la disciplina es la base de todo, de todo. Entonces, si yo desde el minuto uno que me dediqué a redes sociales dije que tenía que publicar por lo menos 4 o 5 vídeos a la semana, yo publico 4 o 5 vídeos a la semana. Me da igual, yo no negocio. O sea, mi cerebro muchas veces me dice, hoy no publiques nada. No me pasa porque no doy pie a negociar con mi cerebro. Ya sabemos que el cerebro es muy perezoso y va a tender siempre a hacer lo mínimo. No negocio. Entonces, mi gran reto ha sido, quizá no hacia mí, sino hacia la gente que me rodea, ¿no? El que hacer ver a la gente que me rodea pues que esto es una pasión, que necesito pues cierto tiempo para hacer muchas cosas, tengo que renunciar a otras cosas para conseguir cierto éxito. Y bueno, la verdad que he tenido mucha suerte. También no creo que haya sido una capacidad mía de negociación, sino creo que tengo suerte de haberme rodeado con gente muy comprensiva, que también es Exacto. importante. Entonces, sobre todo trabajar eso, ¿no? Si tienes gente que te empuje hacia adelante, ¿no? Cuando tú requieres de ese empuje y un poquito de disciplina, creo que no se pone la cosa tan difícil, ¿eh? Lo único, pues, Exacto. pero bueno, Definitivo. también te lo digo ahora desde el éxito, ¿no? Desde tener casi 6 millones de seguidores y que me vaya bien. Espectacular. Yo entiendo que a lo mejor si nos escucha alguien que no lo está consiguiendo dirá, qué fácil se habla desde ahí arriba, ¿no? Pero yo hablo con muchos creadores de contenido, muchos influencers, muchos, ¿eh? Con millones y millones de seguidores, infinitamente más que yo, y el punto en común de todos, pero de todos, es la constancia. Mm. No lo consigo, me da igual, yo sigo y sigo y sigo. Y hay gente que se puede tirar años sin un resultado extremadamente positivo, pero de buenas a primeras, ¡pum!, sale para arriba. Mira, yo hace poco estuve en un podcast de mucho éxito en España. Uri, que es un podcaster español, dice, tardé 4 años en tener 40.000 seguidores. Dice, ahora tengo 40.000 cada mes. Wow. Pues es Definitivo. como lo de efecto bambú. Estás 80 años sin crecer, pero de repente, ¡pum!, tiras para arriba. Boom. Exacto, definitivamente lo que tú dices, la disciplina y la consistencia en todo en nuestra vida nos va a traer esos resultados. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te falta? ¿Qué es ese lado? Porque has obtenido demasiadas cosas, pero definitivamente el éxito ha llegado. Sí. Pero quisiera saber a qué le tienes miedo y qué te falta todavía de alcanzar. Pues mira, miedo realmente al emprendimiento y a todo lo que sea del negocio no le tengo a nada. O sea, tengo ya bastantes años. Voy a hacer 49 años dentro de poco. Y miedos realmente, eh, quizá pues a lo de siempre, ¿no? A las enfermedades que no puedo controlar, a que le pase algo a mi familia y poquito más, ¿eh? No te creas que tengo yo eh, muchos más miedos. Ay, me has preguntado otra cosa más, Aida, y no me ¿Qué te acuerdo. falta? ¿Qué proyectos te faltan todavía por lograr? Me falta uno súper importante, súper importante. Cuento. Además, es un título de un libro que no te he dicho y que va a ser el mejor de todos. Bueno, publico un libro por fin, después de Yes. tanto tiempo. El día 3 de septiembre publico con la editorial Planeta, con una de las filiales de Planeta, un libro que se va a titular Ciencias del Comportamiento, que, bueno, ya he Espectacular. entregado. Estamos corrigiendo detalles, ya sabes, para darle formato y publicarlo ya durante el verano, o sea, ya ponerlos bien. Y estoy súper ilusionado porque me está encantando, o sea, me ha encantado cómo ha quedado. Creo que ha salido muy chulo, muy chulo, muy chulo.
Y ya te digo, el día 3 de septiembre publicamos, estará Yes. en prácticamente todos los países de habla hispana. Y muy ilusionado, porque además creo que es un libro que está fuera de lo normal en cuanto a comunicación no verbal y comunicación en general, porque va a haber muchos temas, ¿no? Muchos temas de persuasión, de influencia, de perfilado, muchas cosas. Entonces, Estamos listos para leerlo. Qué bendición. Yo decía, lo que le falta a Juan Manuel es un libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mí que yo soy está ya en el freak horno, de la ya lectura. huele a recién hecho ya. Exacto, exacto. Sí, no, definitivo. Si le fueras a dar un consejo a ese Juan Manuel de hace 10 años atrás, mirando hacia atrás, ¿cuál sería ese mejor consejo? Uf, quizá, quizá que no me dejara, sé que es muy difícil, pero quizá que intentara que no me influyeran tanto algunos miedos, ¿no? Algunas barreras que yo mismo me ponía. O sea, el tener miedo a... Yo he emprendido tarde precisamente por no ser capaz de salir de la zona de confort, ¿no? Tener un sueldo fijo como policía y quizá hubiese sido eso, probablemente el tira para adelante, ¿no? El sigue con tu pasión, no seas tonto, es decir, esto no es como muchos venden de si lo sigues, lo consigues y siempre para adelante a pesar de todo. No, o sea, genérate una base, genérate una seguridad y a raíz de ahí emprende todo lo que puedas, que es al final lo que yo he hecho para mí tarde. Pero creo que nada más. Creo que probablemente nada más. Por el resto estoy muy orgulloso de lo que tengo, de lo que he conseguido y sobre todo quizá me reiteraría el sigue apasionándote, o sea, apasionate con lo que hagas. Creo que ha sido, de hecho, todo lo que he hecho hasta ahora ha sido por pasión. De hecho, es que si no sería incapaz de tener tantísimo trabajo. Eh, sigue con eso, le diría. Sigue con eso y antes. Nada más. Lo has hecho muy bien, congratulations, felicidades, de verdad que sí, lo has hecho muy bien y sobre todas las cosas me siento orgullosa y bendecida de poder tener esta oportunidad de haberte entrevistado aquí en nuestro podcast y que nuestra audiencia y todas las personas que nos están viendo y escuchando puedan entender la importancia de estos temas, de entenderlos un poco mejor y cómo realmente lo pueden aplicar a sus vidas. Cuéntanos dónde te consigan, página web, redes sociales, cuéntanoslos todo. Bueno, yo creo que actualmente, en cuanto uno ponga en Google ciencias del comportamiento, le voy a salir yo. Porque, bueno, gracias a Dios, la verdad que me está yendo bien en ese sentido y tanto en TikTok, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook o en la propia web, pues en el momento que uno ponga ciencias del comportamiento, pues ahí estoy, ¿no? Cualquier cosa, pues al correo de la página web, a un DM, siempre contestamos, siempre estamos pendientes y nada, y a seguir trabajando. Qué bendición, de verdad. Y lo vamos a poner todo en las notas del episodio para que no se lo pierdan y las personas comiencen a seguirte a partir de este momento. Sobre todas las cosas ya con ese sneak peek que nos diste de la noticia del lanzamiento del libro. Así que estoy súper fascinada. Gracias, Juan Manuel, por tu tiempo. De verdad que lo valoro muchísimo. He disfrutado esta plática como si estuviera con un amigo, tomándonos un cafecito, hablando de temas tan interesantes. Definitivamente esto da para parte 2, parte 3, parte 4. Ya lo Podemos creo. hacer incluso hasta un tema de seducción nada más, que a la gente le gusta tanto. Mucho, mucho. Así que podemos estar hablando de esos temas. Gracias, mi amor. De verdad que ha sido un gran honor y placer. Igualmente, Saida, cuando quieras. Qué chévere. Recuerda que estamos todos los martes en un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro canal. Déjanos en los comentarios qué te pareció, qué te llevas y no olvides seguir en las redes sociales a Juan Manuel. Vamos a ponerlo todo en las notas del episodio. Seguimos juntas transformando y creciendo tu negocio.